soy Adrián y este es el curso de Luz Práctica. Este curso parte de una metodología pedagógica en la que 20 horas de práctica son suficientes para desarrollar habilidades básicas. Cada uno de los capítulos se va a componer de una mezcla de explicaciones, demostraciones y ejercicios que realizaremos para poder aprender habilidades concretas. Quiere decir que este curso no sirve de nada sin hacer los ejercicios, así que parte del compromiso es ejecutar cada uno de los ejercicios que propongo. Al final de este curso vas a haber adquirido habilidades concretas y específicas sobre iluminación que te van a permitir construir mejores imágenes y sobre todo aprender muchísimo más sobre fotografía. Entonces, vamos a empezar por cuáles son los controles o las variables que podemos modificar cuando estamos tratando de iluminar. Estas son las únicas cosas que se pueden variar y no hay otras, solo esas, y eso es una gran ventaja. Es más, 3 de las 5 son las más importantes, las últimas 2 no siempre son importantes. Entonces vamos al grano. La primera variable es la potencia de la fuente de luz. Esto es, en bruto, cuánta luz emite una fuente y cuánta emite con respecto a mi intención expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el sol al mediodía, eso para mi cámara es ISO 100, f16 a velocidad 100. Ok, esa es mi potencia relativa a mi captura. La única situación donde empezamos a complicarnos con la potencia es cuando tenemos diferentes planos de luminosidad. Quiere decir, una fuente da una potencia, otra fuente da otra potencia y tenemos que ver a cuál de las dos le atinamos con nuestra exposición. Entonces, la variable número 1 es la potencia relativa a mi exposición. Entonces, para controlar la luz solo podemos variar uno de esos 5 elementos o los 5. Vamos a iniciar el curso con un pequeño ejercicio sobre potencia. Para entender la exposición necesitamos una fuente de luz estable, quiere decir que no vaya a variar como el sol o como puede variar una luz de mercurio de la calle en la noche. Necesitamos que esa fuente de luz permanezca en la misma potencia durante todo nuestro ejercicio. Y vamos a tomar 3 fotografías a diferentes distancias para estimar cuánto afecta eso mis valores expositivos en la cámara. Vamos a escoger el modo automático y tratar de separar a la gente de nuestra fuente en 3 fotografías distintas para lograr 3 exposiciones distintas y vamos a anotar la diferencia.